Bienvenidos a Historias al Vapor. Si te gusta la historia, la cultura y las ciencias, Has llegado al lugar indicado. abróchate el cinturón. Que iremos a todo vapor. Esto es Historias al Vapor. Prendamos las velas, preparemos el shek, hornearemos el pib y recordemos a nuestros antepasados y familiares. El día de hoy nos adentramos en la memoria, la tradición y el imaginario de la cultura yucateca. Preparen su chocolate y sus globitos, sean bienvenidos al especial de la comida de las ánimas, o mejor conocido en lengua maya como Hanal Pichán. Buenas tardes amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Mi nombre es Pablo Pasarelli y el día de hoy estamos muy felices y muy contentos de estar en un capítulo más, en una festividad especial y vamos muy importante de la cultura yucateca. Y pues como saben, el día de hoy no me encuentro solo, como es de tradición también, porque también es una tradición decir que siempre estamos acompañados. Tenemos el día de hoy al invitado especial y también tenemos al caballero al mando, Janiel Cervantes. ¿Cómo estás, mi Jani? Hola, Pasa, la verdad muy contento de finalmente hacer el podcast de Hanal Pichán. O sea, desde el año pasado lo planeamos y fíjate, ahorita lo estamos haciendo. Oye, es que necesitábamos también ya jalón de orejas de la contingencia para que ya nos pusiéramos a hacer este podcast, este condenado podcast de Hanal Pichán que hasta ahorita se está haciendo. Qué felicidad, la verdad. Y también tenemos a nuestro invitado especial, así súper especialísimo, alias el Geo. Él se llama Giovanni Valderas, es un compañero de la licenciatura, el cual estimamos mucho y el cual lo tomamos en cuenta desde el año pasado para hacer este podcast. Y pues bueno, al fin aquí está. Bienvenido, Geo, ¿cómo te sientes? Muy buenas tardes, noches. Estoy contento de poder informar sobre este tipo de cosas. Excelente, así es, mi Geo. Pues es un placer tenerte aquí, la verdad. Oigan, ya saben que aquí en Historias al Vapor siempre tenemos al principio estas preguntas como para romper el hielo en la parte de la historia. Y les quiero hacer una pregunta. Cuando ustedes se mueran, ¿qué les gustaría que les pongan en su altar? A mí, especialmente, me gustaría algunos libros, ¿no? ¿Algunos libros? ¿Como cuáles? Los de Canillo y Ancona, tal vez. Ándale, o sea, algo de historia pesada, ¿eh? Algo para que te vuelvas a morir, güey. No, pero yo quisiera algo más tradicional y no quiero sonar cliché, porque va a sonar cliché, pero me gustaría que me pongan un pip. ¿Con espelón o sin espelón? Con espelón. Excelente, es delicioso con espelón. Uf, y ¿sabes qué? También si le ponen un poquito de queso de bola, sabe delicioso. Pero bueno, ya lo vamos a hablar más adelante. Pues bueno, en esta parte de las notificaciones, ya saben que queremos decirles como siempre que nos sigan en nuestras redes sociales. Estamos en Spotify, estamos en Facebook, estamos en YouTube y también estamos transmitiendo este podcast en iVoox por si lo quieren escuchar. También recuerden que estamos subiendo unos pequeños documentales al vapor. Ahorita son de unas biografías intelectuales. Ya subimos uno de Edward Palmer Thompson y también acabamos de subir uno de Max Weber. Esperemos que lo puedan ver, pues para que se enteren de lo que hacían todas estas ilustres personas. Y bueno, también vamos a regalar nuestra increíble playera de Historias al Vapor para aquella persona que diga, la primera que nos mande, en qué año fue declarado Patrimonio de la Humanidad las festividades indígenas a los muertos. No vamos a decir el año en el podcast, pues para que lo puedan investigar. Está súper sencillo, ¿así? Entonces, pues bueno, esperamos que puedan participar. Así que bueno, vamos a empezar con el tema del día de hoy. ¿Qué les parece, amigos? ¿Estás listo, Geo? Comencemos. Vamos. Excelente. Pues miren, vamos a empezar con esta primera parte, Geo y Jani. Vamos a platicar de lo que es el Hanal Pichán y todo lo que conlleva esta tradición que ha sido parte de nuestros ancestros. Y esta tradición, por supuesto, que comparte raíces prehispánicas, que sin embargo ya aclararemos más adelante de qué se trata esto. Pero así como pregunta al vapor, y esta va para nuestro querido Geo, ¿qué es el Hanal Pichán, Geo? Se podría definir el Hanal Pichán como una celebración que tiene lugar entre el 31 de octubre
y el 2 de noviembre. Esa celebración tiene el objetivo de recordar a familiares que hayan fallecido, quienes regresan año con año. Para ello se coloca un altar en la casa y en ese se coloca comida y bebida, y este tiene una estructura particular, así como elementos que lo distinguen, en pocas palabras. Ajá, podríamos decir que el Hanal Pishan es esta... podríamos resumirlo así en breve en que es una celebración, es una tradición donde se conmemora a los muertos con diferentes tipos de alimentos y acompañamientos. Fíjate que en esta primera parte obviamente vamos a estar ahondando en estas dos palabras que forman todo un significado completo, Hanal Pishan. Fíjate que estamos ya tan acostumbrados a escuchar estas dos palabras que el otro día que fui de visita a una secundaria, algunos estudiantes no sabían ni lo que significaba Hanal Pishan. La verdad fue muy triste para mí. ¿Qué significan estas dos palabras, Hanal Pishan? Normalmente, Hanal Pishan es comida de ánimas, ¿no? Es lo que todo el mundo conoce. Pero, respecto a esto se puede discutir. Por ejemplo, en el diario de Yucatán, hace un tiempo, había un artículo en el que mencionaba Freddy Potsosa que el término puede ser incorrecto y apunta a lo siguiente, que no sería tanto decir Hanal Pishan, sino Hanal Pishano. ¿Y esto por qué? Es decir, el Hanal Pishan digamos que es más o menos correcto, pero lo otro es lo correcto. Sí, porque en realidad Hanal Pishan solo sería como comida de ánima, ¿no? Ajá, eso es lo que se conoce, pero ¿por qué? En primero está la cuestión de que estamos hablando de la comida de las ánimas. Pishan solo es el singular, o sea, sería ánima. Cuando nosotros añadimos la partícula o, ya es plural, entonces ya estamos hablando de ánima. Pero además de esa cuestión, que no es tampoco correcto esta expresión, que solo es una especie de tergiversación de todo este conjunto de prácticas. Claro, y al fin y al cabo, sí es importante también ahondar en esta parte de decir bien los conceptos, porque tengo entendido que ya lo platicaremos más en la tercera parte, que este nombre se ha institucionalizado, la parte de nombre de Hanal Pishan, y por eso se ha cambiado esta parte lingüística que la compone. A mí me parece muy bien lo de Lu Hanal Pishanov, ya que incluye esta parte del plural, incluso el artículo. Como acabas de mencionar, digamos que sí se ha institucionalizado. Y acá hay un fallo, porque también otro fallo importante es Hanal Pishan mayormente se escribe con H y con acento en la A, en Pishan. Y esto no debe ser así, sino con J y sin acento, ya basados en la norma de 1984. Si quisiéramos rastrear el origen del Hanal Pishan, es claro que nos iríamos a tiempos de la conquista, la colonización y el mestizaje. El Hanal Pishan y el Día de Muertos están compuestos de dos orígenes, el indígena y el europeo. Y yo creo que sería importante ahondar en los dos. Voy a empezar a platicar algo sobre la parte indígena. Para empezar, así para aclararlo desde un principio, el ritual de conmemorar la muerte siempre fue algo muy normal para las culturas precolombinas mesoamericanas. Y de hecho cabe recalcar que en estas culturas no había un día fijo para celebrar a los muertos. De hecho, no creían en el regreso de ellos. De hecho, Fray Diego de Landa, en su texto de la relación de las cosas de Yucatán, decía que había un largo camino por la ceiba o el yaxché, que era lo que estaba en el mundo terrenal, y se supone que los muertos caminaban sobre él para llegar a su destino final, ya sea a los 9 inframundos o a los 13 cielos. También menciona Landa que la conmemoración a los muertos por parte de los indígenas era algo muy apegado a su rutina diaria. Y este espacio donde se les conmemoraba, por lo general, siempre eran los espacios domésticos, o sea, en el interior de las casas. Y esto era porque muchas veces los muertos los enterraban en los basamentos de sus casas o cerca de sus lugares de trabajo. Bueno, un punto importante que me gustó mucho, la verdad. Los mayas ya practicaban la inhumación, que es enterrar, y también practicaban la cremación. Y también menciona Landa que siempre notaba en las casas de las familias el famoso altar doméstico, que era donde se ponían jarrones de cerámica con las cenizas del difunto o algún objeto que lo representara. Así como también algún tributo alimenticio, por lo general hecho de maíz, algo de la milpa o del solar. Dije anteriormente que me gustaba mucho el punto, dato, porque aún podemos ver en los pueblos de Yucatán, al entrar a las casas,
están estos pequeños altares donde ponen fotos de los muertos de la familia, con unas velas, unas flores, y es importante decir que es independientemente de que sea Hanal Pishan. Esta práctica del altar doméstico es una herencia que pervive en nuestros días. Quiero mencionar que de hecho incluso mis familiares tienen altares, y aunque no sea Hanal Pishan, les dejan dulces o les prenden velas. Bueno, para concluir con la parte indígena, la conmemoración a los muertos nunca ha tenido una fecha y siempre ha sido parte de la vida cotidiana de los indígenas. Esta parte de las fechas, el 31, el 1, el 2, el Día de los Niños, el de los adultos, es algo ya que se dará con la mezcla de lo indígena con el mundo cristiano. Sin embargo, Hani, yo te concedo el lugar para que nos cuentes esta parte del origen europeo de la festividad de los muertos. Sí, precisamente, o sea, la verdad es que el origen europeo de estas celebraciones de los muertos, que después van a ser como que estas manifestaciones que vemos hoy en día, realmente tienen un origen medieval en Europa. Sí, y son costumbres pues realmente profundamente católicas, jesuitas en concreto, que se remontan inclusive a tradiciones romanas. La cuestión aquí es que cuando ocurre la conquista y la colonización, evidentemente pues se da este proceso de sincretismo en el que pues todas estas pues actividades, costumbres y pensamientos que trae la civilización occidental van a mezclarse con los de las mesoamericanas. En este caso, el origen indígena que ya comentaste pasa pues obviamente del culto a la muerte y de las prácticas que aquí nos comentaste, pues van a juntarse con las ideas y con las costumbres europeas que provienen, insisto, de la Europa medieval. Vamos a hablar igual más adelantito de esta cuestión de las fechas y de cómo hay una profundísima relación con el calendario católico, pero ya llegaremos a eso más adelante. Claro, y fíjate que es muy interesante esta parte del origen. Sin embargo, pues bueno, es importante rescatar esto del origen medieval europeo, porque dicho y hecho, en la conquista va a haber una mezcla entre Europa, entre el viejo mundo y entre el nuevo mundo encontrado, donde se van a juntar y van a hacer toda una cultura, una mezcla de las culturas, que prácticamente las festividades a los muertos, las festividades indígenas a los muertos, es prácticamente eso, es un choque de culturas representado en carne y hueso enfrente de nosotros, en un día y en una región. Hablando ya sobre esto, la práctica tradicional del Hanal Pishan es muy interesante. De hecho, estos días a mí me dan mucha nostalgia. Hay gente que siente estos días tristes, hay gente que siente estos días como de nostalgia, hay gente que siente estos días felices, porque en realidad el Hanal Pishan también es una mezcla de emociones entre las personas. Sin embargo, en la práctica tradicional, que a mí me gusta mucho, y de una vez para decirlo, yo siento que la práctica en realidad del Hanal Pishan son 3 rituales. Y digo rituales porque cada uno lleva su proceso laborioso y meticuloso. 1 es el ritual doméstico, 2 el ritual gastronómico y 3 el ritual religioso. En el ritual doméstico, fíjense nada más, se limpia la casa y los patios. Debe sacar una vela, o por lo menos en los pueblos se sacan velas en las puertas como para guiar el camino de las ánimas. Se amarran los animales para que no los asusten a las ánimas. También no se caza porque se le puede disparar a algún cazador difunto. Ni también se cose, o sea, se zurce, por lo mismo, porque también puedes coser la piel de algún muerto. Y en algunos casos hasta la gente no trabaja. A los nenés o los champales se les pone un hilito negro en las muñecas para protegerlos igual. Se cierran las puertas y se debe dormir temprano. Y ya no deben de jugar los niños en la calle o estar la gente afuera, porque pueden pasar las ánimas y te pueden dar una vela que se convertirá en un hueso, y así podrás ganarte un boleto a que las ánimas te lleven. Y digo, ya después de todo esto, aparte también hay prácticas ya muy particulares que pues familias hacen en sus hogares, ¿no? Yo tengo algo medio chistoso porque siempre llego con mi suegra o con mis abuelos y siempre voy a la cocina a ver qué prepararon. Y tengo la maña de siempre abrir las ollas y decir, ¡qué rico! Y siempre me regaña, se levanta mi suegra y me dice, que no hagas eso, me dice, que porque cuando hago eso me llevo la gracia. O sea, la primera reacción de esos alimentos. Me regañan porque en realidad esa primera gracia de, ¡qué rico!
esa primera esencia de los alimentos es la que se le da a los muertos en los altares. Entonces me dice, en Canal Pichán no vayas a hacer eso con mi comida, me dice, porque te vas a llevar la gracia para mis difuntos. Así me dice mi suegrita, que le mando un saludo y que la quiero mucho. Pero bueno, les digo, estas prácticas comunes y poco comunes, igual a mí me llama mucho la atención la del CISCAB, que es cuando una persona tiene la mano fría. Y esto significa que si cocina no le da mucho sabor a la comida, si siembra no crecen las plantas y por ende si cocina el pib pues no se cuece. Entonces pues si la persona tiene CISCAB pues no puede preparar los pibes en el Hanal Pichán. No sé si ustedes conocen alguna práctica común o poco común. Y no sé si se practica también, es el altar del ánima sola, que básicamente está destinado a aquellas personas a las cuales no se les recuerda, a quienes sus familiares no los recuerdan, o sea, están abandonados por algún motivo, porque ya no está viva toda su familia, por cualquier cosa. Entonces aquí este pequeño altar es más pequeño y solamente vas a poner un mantel, un poco de comida, agua y una vela, y puede estar cerca o lejos del altar principal. Es para que estas ánimas no se sientan mal y al menos alguien nos recuerde, ¿no? Está súper interesante, ¿eh? Sí, o sea, yo creo que esta se puede igual catalogar como una práctica poco común, igual como dice Geo, con base en la frecuencia, debido a que ya no es algo que se realice pues de una manera que se vea así de mucho, no. Y básicamente me estoy refiriendo a los rezos en los altares para los muertos, porque a fin de cuentas, o sea, no podemos terminar de ignorar este origen que tiene, ¿no? Del calendario católico y de toda esta onda. Se vuelve cada vez, hoy por hoy, menos común el realizar estos rezos que originalmente iban de la mano con estas celebraciones y que igual tienen su significado desde el discurso católico, que más adelante igual vamos a hablar de eso. Pues sí, con esta parte de las prácticas tradicionales y poco comunes, o incluso lo que les digo, la práctica tradicional, práctica doméstica. Para que los que les interese un poquito más, hay un videíto ahí que hace una casa productora que se llama Cine Hanal. Son unos videos que son de lengua maya, que están súper interesantes. Hay uno que se llama, de hecho, El Pib, que es prácticamente donde hablan un poquito sobre esta parte de la práctica doméstica del Hanal Pichán, que se los recomendamos mucho, la verdad. Esperemos que lo puedan ver porque son 5 minutos que la verdad van a disfrutar bastante. Y pues bueno, vamos a ir a un corte comercial y enseguida regresamos con más de Historias al Vapor, donde vamos a hablar sobre el altar de Hanal Pichán. Esa va a ser nuestra segunda parte. Vamos a hablar sobre el altar. Entonces, no se vayan y enseguida regresamos con más. Enseguida regresamos con más de Historias al Vapor. Espera, ¿qué tanto vamos a tardar? Tú tranquilo, muy pronto regresamos. Historias al Vapor es un proyecto de difusión de cultura general. No te pierdas de nuestros podcasts y diferentes actividades que tenemos en nuestras redes sociales. Síguenos en Facebook, Spotify, YouTube e iVoox. Estamos de vuelta con más de Historias al Vapor. Buenas tardes amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Estamos de regreso aquí en Historias al Vapor, donde ya platicamos en la parte pasada sobre toda esta parte del Hanal Pichán, sobre el concepto, sobre lo que hay detrás de esto. Esto que, como repito, estamos tan acostumbrados a escuchar estas dos palabras que a veces se nos olvida toda la historia que hay detrás, se nos olvidan los orígenes, se nos olvida qué significa la palabra. Pero bueno, eso ya lo explicamos en la parte pasada y ahorita vamos a hablar sobre los altares. Vamos a hablar sobre el altar de Hanal Pichán. Obviamente, ¿cómo se montan estos altares en otros lugares de México? El altar, como hemos mencionado, forma parte esencial de esta tradición y se monta diferente en otras partes del país. Y quise también platicar este tema de los elementos que siempre vamos a encontrar para que también podamos hacer una comparativa a nuestra tradición de Hanal Pichán o al Día de Muertos, porque en realidad sí tienen sus diferencias.
Digamos, por lo general, en los altares de Día de Muertos, siempre encontramos las fotos, una cruz, también el copal, el incienso, el papel picado, las velas, el agua, las flores, las calaveras de azúcar, de chocolate, muchos dulces de diferentes tipos, la comida, guisos como mole, tinga de pollo, etcétera, etcétera. También encontramos pan, bebidas alcohólicas, objetos personales también como juguetes, lápices, algún libro, unos lentes, etcétera. Y fíjense que el altar de Hanal Pishan es súper diferente. Para empezar, así, de una vez, la característica principal del altar de Hanal Pishan es la austeridad. El altar de Hanal Pishan es austero. Y digo, claro que sabemos que en el altar se pone lo que tú puedes dar. Si tienes mucha abundancia en esos momentos, puedes hacer muy abundante tu altar. Sin embargo, la característica principal es la austeridad. Y en los altares de Hanal Pishan podemos encontrar ciertos elementos clave. Los manteles blancos, las ramas de jabim, las fotografías de los conmemorados, el copal, diferentes jícaras con alimentos, sal, agua y el tradicional pib, y también ciertos dulces regionales. Esos son los elementos que podemos encontrar en el altar. Sin embargo, también tiene una composición, tiene un orden y tiene una explicación. Bueno, de hecho tiene dos explicaciones: la explicación popular y la explicación que va más de la mano con la religión. ¿Cómo se compone este altar en el discurso religioso, Hani? Bueno, pues realmente esta parte es interesantísima, porque podemos notar aquí que, insisto, y es importante, no lo voy a dejar de decir a lo largo del podcast, tener en cuenta este origen cristiano, europeo, católico, medieval de las celebraciones, ¿no? Aquí, desde la óptica del discurso religioso, vamos a ver que el altar de muertos se compone de una manera sumamente similar al que conocemos, ¿no? De una manera pues más común, debido a que está dividido en 3 niveles, ¿ok? El más alto, el del medio y el del suelo, como igual se suele representar el altar de muertos normal, ¿no? El más alto, el de arriba, corresponde al de la iglesia triunfante. Aquí vamos a ver imágenes de santos, vamos a ver la tradicional cruz verde, por ejemplo, las velas, agua bendita, flores. Y esta parte, este nivel va a representar realmente, pues como bien dice su nombre, iglesia triunfante, este lugar o esta zona en la cual pues ya desde el discurso católico no hay dolor, no hay sufrimiento, lo que se conocería como el cielo, ¿no? En el segundo nivel, que es la iglesia purgante, es donde pondríamos las fotos de nuestros difuntos, sus comidas que le gustaban, los elementos, igual las velas. O sea, realmente este nivel hace referencia, como dice su nombre igual, iglesia purgante, pues a el purgatorio, un elemento interesante que maneja el catolicismo y que se va a añadir precisamente a toda esta parte de los festejos del Día de Muertos. Por eso en este nivel es donde se van a incluir las fotos, porque pues nuestros muertos todavía están purgando sus pecados para llegar al cielo. Y por último, el tercer nivel, que vendría siendo la iglesia militante, que ya está al piso, hace referencia a nosotros, a los que todavía militamos por el mundo, los que todavía estamos pues aquí, ¿no? De este lado. Y por eso en este nivel pues ponemos el incienso, que hace referencia pues a toda esta divinidad que se eleva por medio del humo, las cruces de flores en el piso, las de cal, haciendo igual pues referencia a que estamos todavía en este nivel, ¿no? Y pues es interesante ver cómo existe este discurso, pero como ya comentaste, igual no es el único. En efecto, porque también existe el discurso popular, también el discurso que se ha optado fuera de los términos de la religión. Que ese Geo nos lo puede explicar. Respecto a esto, podemos encontrar unos puntos interesantes, ¿no? Porque tampoco se deslinda del discurso católico, sigue presente. Por ejemplo, tenemos que las fechas, así como en el discurso anterior, se conservan. Es 31 de octubre, 1 y 2 de noviembre. Se conmemora esto y en algunos casos se pone un altar de 3 niveles, pero es una cuestión más simple, porque simplemente significa la parte inferior es el infierno, la parte central es la tierra y la parte superior es el cielo, como nos podríamos imaginar. Entonces aquí pues se colocan todos los elementos correspondientes. En la parte inferior pues se van a colocar bebidas, en la parte terrenal se van a colocar alimentos y en la parte
alta. Ese es mi escalón favorito. Exacto, El de los muy alimentos. bueno. Y luego está el superior, como ya se imaginarán, aquí van los elementos sagrados, los elementos, digamos, sacros, imágenes de santos, las cruces o la cruz verde, que, bueno, al menos algunos dicen que representa la selva maya, el Yaxchi, aunque la colocación de la cruz puede variar. Todos sabemos que pues tal vez no todos tengan acceso a ese artículo y se opta por cruces normales. Y también está la foto, que ese es un elemento curioso. Hoy en la mañana vi un artículo que mencionaba que este elemento es hasta cierto punto prescindible. O sea, no es obligatorio que se coloque, pues en muchas comunidades no se hace esto. Tal vez es más común en Mérida. Y también podría mencionar para los que pues no están muy involucrados en la historia que la fotografía surge en el siglo XIX. Oye, ¿y qué se utilizaba antes de que la foto llegara? Es que realmente no se utilizaba, solo era el altar se colocaba para, digamos, invocar. Ah, claro, sí, como lo que decía de la práctica de Diego Ajá. de Landa, que se Pero le no podía se pone. recordar con las cenizas o con algún artículo que lo conmemorara, ¿no? Igual está la colocación de objetos, que es importante porque esta cambia con el tiempo. Antiguamente se colocaban, por ejemplo, elementos, digamos, muy comunes del campesinado, ¿no? Pues era lo más frecuente, pero luego cambia. Y por ejemplo, ahora podemos encontrar que se colocan mochilas, o sea, bultos, picos, palas, entre otros objetos. Oye, incluso también mencionaste que cuando no se ponía la foto, se podía poner el nombre, ¿no? Bueno, eso es una práctica particular. O sea, es algo que hacemos en nuestra casa. Ah, bueno, pero está excelente, o ¿Por qué? Ajá. Porque las personas desarrollan prácticas particulares, eso es inevitable. Totalmente. O sea, esto no está sujeto a un protocolo, Es correcto. sino que la cultura cambia y por tanto, como el Hanalpishan es parte de la cultura, cambiará también. Rescatando el tema del altar, fíjate que como dije, el segundo escalón es mi favorito porque ahí es donde está la comida. Y ya saben que la comida es mi mero mole, la verdad. Y el Hanalpishan también tiene unas cositas interesantes dentro de lo que se prepara, de lo que se cocina. Principalmente lo que se come en esas épocas, pues son las frutas de temporada. Que en estos tiempos tenemos los cítricos, como la mandarina y la toronja. También tenemos la calabaza, también tenemos yuca y camote. Que los tres por lo general se hacen en dulce, con miel de abeja, que es delicioso. Y también el famoso shek, que es un platillo para botanear, que es jícama con mandarina, toronja, con chilito picado y cilantro. Yo en algunos pueblos he probado con chile habanero, que es delicioso. De hecho, esta es la botana por excelencia de las cantinas. Y bueno, también viene lo bueno, que es el carbohidrato, que por lo general son derivados del maíz. El famoso pib, que para los que no saben qué es, yo siempre digo que es un tamal circular relleno de un líquido hecho de caldo de pollo con achiote y masa, que nosotros llamamos col. Y pues también se rellena con pollo, con habanero, con tomate, con epazote. Y también en estos tiempos se prepara el atole de maíz nuevo, que bueno, está el atole de nixtamal, que es cuando se cuece el maíz. Y también está el maíz nuevo, que se podría decir que es el elote crudo, el elote tierno. Incluso también se le conoce como maíz nuevo porque en algunos lugares es la primera cosecha de elote de octubre, que es por lo regular a mediados de octubre. Sin embargo, ya se le conoce como maíz nuevo, el elote verde, tierno pues. Y es sumamente delicioso. De hecho, de se preparan el famoso iswaj, que es una tortita como de maíz, bueno, no sé cómo decirlo, es como una galletita que es deliciosa. Ya no me quiero ni acordar. Y ¿sabes qué? Si lo acompañas con un chile tomate, todavía te sabe delicioso. Es lo mejor del planeta. Y digo, obviamente ya habrá quien le quiera preparar otras cosas a sus difuntos. Hay familias que les preparan también su guisado favorito o su bebida favorita. Ya vendrán otras prácticas familiares. Pero por lo general, así el altar lleva su pib o lleva sus tamales. Lleva también su agua, lleva su sal y lleva algunos dulces, ya sea el de mazapán de pepita o alguna fruta o un chilito o lo que sea. También acuérdate que la comida
Y la ofrenda depende de a quién se le esté destinado, tanto en edad como en sexo. Porque, por ejemplo, hay altar para niños y hay altar para adultos. En el altar de los niños van cosas como dulces, frutas, panes, galletas y juguetes y manteles de colores, así como las velas de colores. Ya en el caso de los adultos, ya pueden ser comidas condimentadas, ya puedes ponerle relleno negro o alguna otra cosa. El mantel es blanco, al igual que las velas, pero también pueden ser negras, ¿no? O sea, como que es un poco más serio, y el otro es un poco más festivo, alegre, como la naturaleza de los niños. Oye, incluso también mencionaste el otro día sobre que a los hombres se les hacía tantos pibes y a las mujeres tantos también, ¿no? Al hombre se le hacen 4 pibes porque representa los 4 puntos de la mil. Por otro lado está la mujer. A la mujer se le pone 6 porque representan las piedras del comal. Eso está súper interesante. Oye, ¿y sabes que incluso cuando no se pueden pibes, igual tengo entendido que se dan tamales, ¿no? Se preparan unos tamales. Exacto. Ahí entra la disponibilidad, o sea, que tanto tengas. Excelente esta parte del altar, me encanta la parte de la comida y también la parte de la explicación, que igual es muy interesante saber esta parte de dónde viene, o sea, por qué razón el altar tiene varios pisos, por qué en cada piso se acomoda tal cosa. Y bueno, eso es parte de lo que vimos en esta sección. Vamos a ir a un corte comercial de nuevo. Recuerden que en estos cortes nosotros tomamos un respiro y regresamos a nuestro podcast. Así que bueno, enseguida regresamos, donde vamos a platicar ya unas cosas sobre el presente, sobre esta parte de la tradición ya combinada con el Estado. Ya es algo diferente. Vamos a platicar de eso ahorita. Enseguida regresamos. Enseguida regresamos con más de Historias al Vapor. Espera, ¿qué tanto vamos a tardar? Tú tranquilo, muy pronto regresamos. Historias al Vapor es un proyecto de difusión de cultura general. No te pierdas de nuestros podcasts y diferentes actividades que tenemos en nuestras redes sociales. Síguenos en Facebook, Spotify, YouTube e iVoox. Estamos de vuelta con más de Historias al Vapor. Buenas tardes amigos, ¿cómo están? Regresamos aquí en esta tercera y última parte de Historias al Vapor en el especial de Hanal Pichán, donde ya vamos a hablar sobre alguna que otra discusión sobre esta combinación entre la tradición y el Estado, sobre la parte de cómo se institucionalizó el Hanal Pichán, en términos ya de una tradición por parte de una identidad combinada con el Estado, con la educación. Vamos a platicar sobre esto. Yo creo que lo primerito sería platicar sobre cuándo se empezó a utilizar estos días para celebrar las festividades a los muertos. Bueno, esto, insisto nuevamente, perdón por ser fastidioso, pero está directa, íntima y totalmente vinculado con el catolicismo. La doctora Elsa Malvido ha dicho que, de hecho, los orígenes de las fechas no tienen nada que ver en lo más mínimo con las celebraciones prehispánicas. Como ya comentaste hace rato, pues las culturas mesoamericanas realmente no es como que tengan una fecha homogénea en todo el territorio mesoamericano para celebrar pues estos que ellos realizaban, ¿no? En cambio, posteriormente, con la llegada de la conquista y la colonización, ya va a haber una fecha homogénea para todo el territorio de la Nueva España. Pero, insisto, esto tiene sus orígenes en la Francia medieval del siglo X, una cosa muy, muy, muy antigua. Veamos. El 1 de noviembre, según el calendario católico, se celebra la festividad de Todos los Santos y el 2 de noviembre se celebra la de los fieles difuntos. La primera de Todos los Santos pues tiene su origen, como ya dijimos, en el siglo X en Francia, y era para pues obviamente conmemorar y celebrar a aquellos mártires del santoral católico pues que habían fallecido y que pues era día y momento de celebrarlos. Por otro lado, el 2 de noviembre era para los que pues no tenían nombre, los desconocidos, los santos sin nombre.
Sin embargo, en el siglo XIV, después de todas estas epidemias y pestes que hubieron, como hablamos en el otro podcast, óiganlo, pues va a instituirse por la Iglesia Católica que el día 2 de noviembre se celebre a los fieles difuntos, ¿ok? Porque obviamente pues murieron muchísimas personas en estas epidemias y pestes. Todo esto nos evidencia que las celebraciones del 1 de noviembre y del 2 de noviembre terminan teniendo un origen pura, total y exclusivamente católico, que obviamente pues fue desde los tiempos de la conquista y colonización aquí, ¿no? Ya luego hay otras cuestiones, como por ejemplo, que la noche del 31, que es la víspera del 1, que es la vigilia pues, de todos los santos, van a haber otras variaciones culturales, como viene siendo el Halloween allá en Estados Unidos, etc. Eso es otra cosa, pero enfocándonos nuevamente en esto del 1 y el 2 de noviembre, podemos ver que las celebraciones en la época colonial se fueron llevando a cabo pues, de una manera interesante, debido a que ya había esta pues, unidad en las fechas en el territorio del virreinato, pero las fiestas que se celebraban eran interesantes porque se iba, por ejemplo, a los panteones que en ese entonces estaban dentro de los territorios de las iglesias, o sea, al lado de la iglesia estaba el cementerio, literalmente, y allá se iba a hacer, pues, como que desfiles, verbenas y celebraciones en estas fechas. Sin embargo, en el siglo XIX, tras todo el asunto de las leyes de reforma, cuando pues existe esta ya separación iglesia-estado, y uno de esos puntos es que los cementerios ya no estén en las iglesias. Ahora el orden civil iba a encargarse de eso. Lo que ocurre es que estas celebraciones que se hacían aquí en los panteones de las iglesias solamente se van a traspasar a los nuevos panteones. Estas pues prácticas van a continuar y a mantenerse a fin de cuentas. Sin embargo, como uno de los objetivos de las leyes de reforma era hacer esta clara separación iglesia-estado, y esta celebración del Día de Muertos no perdió fuerza, solo se traspasó, había que intentar quitarle este origen o intentar, ¿no?, quitarle este origen católico, y precisamente eso se va a empezar a llevar a cabo, pero se va a concretar de una manera muchísimo más fuerte en los años 30 del siglo XX, ahí durante el gobierno de Lázaro Cárdenas, debido a que ahí es cuando realmente ya se va a decir no. El Día de Muertos tiene un origen prehispánico, negando prácticamente pues el verdadero origen que es el católico. Algo interesantísimo que podemos analizar sin duda alguna. Y fíjate que toda esta parte de retomar todas estas tradiciones, yo creo que también se presentan como para fomentar un desarrollo turístico y comercial, ¿no? Yo creo que esta parte de lo que comentabas, de que ya se empezaron a hacer fuera de las iglesias estos desfiles, yo creo que también tiene que ver con esta parte del fomento turístico y comercial, ¿no crees? Claro, hoy por hoy sí. Sin duda alguna, tal vez nos los puedan vender como un tipo de no cultura, nacionalismo, pero realmente es eso, es venderlo. El Paseo de las Ánimas creo que es uno de los ejemplos más claros, ¿no? Aquí en Yucatán, Mérida, que se hace. Este año no creo, por las cuestiones del COVID. Bueno, no creo, no se va a hacer, pero generalmente se hace. Consiste básicamente en un desfile, donde hay pues básicamente una caravana de personas que representan a ánimas, inclusive hay altares en todo el camino, y bueno, yo pienso que esto puede ser como que un intento de reproducción o de evocar aquellos desfiles y prácticas que se realizaban desde hace muchísimos años. El Festival de las Ánimas, el que se hace aquí en Mérida, es muy polémico. Bueno, más que nada, muchos científicos sociales están muy en contra de este evento, y creo que nosotros podemos decir por qué, pero bueno. Sin embargo, no nos gusta meternos en esto, pero no sé si tú quieras comentar algo, Geo. Hay una cuestión muy interesante, porque por ejemplo, sí, en parte esto se da como un intento, uno, de darle una funcionalidad nuevamente a los cementerios estatal, y en segunda está esta cuestión de querer, digamos, lucrar, ¿no? Suena muy fuerte, pero lucrar con estas cuestiones culturales. No, está bien, es la realidad, es la realidad. El problema con esto no es tanto si se muestra, no hay conocimientos necesarios para llevarlo a cabo, entonces solo se da como una muestra nada más, es algo un poco vacío. Y otra cuestión es el peligro de la folclorización y la exotización de la cultura, porque eso vacía mucho el contenido de estas celebraciones. Eso, pero fíjate que eso hay que decirlo sin miedo, porque
A veces, digo, aquí en este programa no nos gusta mucho mencionar esa situación. Sin embargo, es un tema que es real. O sea, no lo podemos obviar. La parte de la comercialización de la cultura es muy evidente y se está haciendo en estos momentos con este desfile. Sin embargo, digo, obviamente, como dijiste hace rato, lucrar. Obviamente se está preparando un lucro para que se fomente el turismo y la actividad comercial. Porque a lo que se le vende al turista es toda esta experiencia, todo este conjunto de actividades que hay en este Festival de las Ánimas. O sea, se hacen concursos, se hacen conferencias, se ponen galerías de arte, se hace el desfile, incluso hay programas, hay ponencias, hay expositores, no hombre. ¿Qué de cosas hay? Hay vendimia, hay concurso de altares, no hombre. O sea, es un festival grandísimo. Y todo este conjunto de actividades, toda esta experiencia turística es lo que se vende para que el turista pueda venir y poder gastar su dinerito aquí con nosotros. Pero bueno, eso es lo que es la verdad. La verdad es lo que es el fenómeno de la comercialización de la cultura, como dijiste tú, la exotización de esta tradición. Sin embargo, toda esta parte no la entiendo, la parte del lucro, pero sí entiendo la parte de la formación de la identidad, ¿no? Partiendo de los nacionalismos, ¿no? Como se ha mencionado con anterioridad, o yo he leído, hay ciertos elementos de la cultura, por ejemplo del pueblo, que se retoman y se adoptan como una identidad más general, por ejemplo de un estado de un país o de un estado de dicho país. Por ejemplo, está lo que es mexicano. Una de esas prácticas que es parte de lo mexicano es el Día de Muertos, fenómeno que no es ajeno aquí. Todas esas cuestiones de Hanal Pishan, cosas derivadas, también ayudan a la construcción de una identidad. Pues sí, al fin y al cabo, es muy importante también, pues, platicar sobre estos temas que son interesantes. Porque son reales. El tema de la comercialización de la cultura es real. Y también pues esta parte desde cuándo se empezó a utilizar el nombre de Hanal Pishan o las festividades indígenas a los muertos como para hacer un rescate de la identidad nacional. Y también pues prácticamente estas festividades hechas por el Estado principalmente, ¿no? Y en efecto, como repetimos, es importante rescatar estos temas. Y todo esto pues para poder al final reflexionar sobre pues que al fin y al cabo es importante rescatar estas tradiciones para poder tener más identidad sobre quiénes somos, para poder tener una mejor concepción sobre nuestro entorno y también sobre nuestra cultura. Entonces yo creo que es muy importante pues celebrar estas actividades con la familia, seguirlas haciendo pues para que puedan seguir perviviendo y la cultura pueda seguir viva, ya que pues a mí Yucatán siempre me ha fascinado y siempre lo he amado. Aquí nací y de aquí soy, y lo que me encanta de Yucatán es la cultura viva que tiene. Y pues eso es lo que nos compone a nosotros como yucatecos, ¿no? No, sin duda. Y aunque haya cositas que hagan un poco de ruido, que zumben un poco aquí en los oídos, de que chispas, institucionalización, chispas, que se vende la cultura, chispas, que el origen realmente era puramente católico. Es una verdad que a fin de cuentas no podemos ignorar. Pero que sabiéndola y conociéndola, podemos, creo yo, darle un mejor desempeño, un mejor desarrollo a estas prácticas que, como comentas, hacen que todo sea esta cultura viva a la que haces mención. O sea, sin duda alguna, creo que verlo todo desde un panorama más completo y más integral, a fin de cuentas, únicamente termina ayudando. Eso es lo que tenemos el día de hoy para platicarles a todos ustedes, los que nos escucharon. Les recuerdo que nos pueden seguir en Spotify, en YouTube, en Facebook y también en Evox, que son las plataformas donde publicamos este podcast. Y ya saben que en Facebook tenemos siempre pues publicaciones interesantes para que puedan pasar su día a día mucho más ameno de la mano de Historias al Vapor. Ha sido un placer estar el día de hoy con ustedes. Ya saben que en estos tiempos de contingencia, de confinamiento, pues tenemos que seguir dentro de nuestras casas, tenemos que seguir cuidándonos, y pues nosotros aquí en Historias al Vapor pues adaptamos el podcast para que podamos hacer esto de la mejor calidad posible. Ahorita tenemos que esperar a que acabe cada uno de nosotros, pues para que se respete esta parte de la comunicación y el mensaje que queremos dar.
Por eso ya no nos escuchan como la vez pasada que estábamos en la cabina echando relajo entre todos, pues ya no hay problema, pero aquí no se puede, aquí tenemos que ser muy cuidadosos con estos mensajes, pero bueno, sin embargo, aquí estamos dando todo el ánimo, ahorita ya es noche, y estamos disfrutando este podcast con ustedes, con nuestro chocolate con globitos, que ahorita ya se acabó, y pues bueno, les agradecemos mucho, y yo les agradezco personalmente por habernos acompañado. En nuestro siguiente podcast nos vamos a ver. Ya tuvimos un problemita con el de Charles Darwin y las ciencias naturales. Se nos complicó un poquito, pero vamos a rescatarlo. Entonces ese va a ser el siguiente que se va a grabar, es el siguiente que se va a subir. Pero de todas maneras aquí vamos a estar. Yo les agradezco mucho. Y no sé por ahí si les quieran ustedes decir algún mensaje, amigos míos. No, pues obvio, muchas gracias a todas las personas que estuvieron escuchando y también especialmente muchas gracias a ti, Geo, por acompañarnos el día de hoy, por compartir pues todo esto que nos comentaste. Sin duda alguna ha enriquecido como no tienes idea esta charla, y espero que la gente pues realmente se lleve algo de todo lo que se ha dicho acá. La verdad que sí, Geo, muchas gracias. Fíjate que te repetimos desde el año pasado, Janiel y yo ya habíamos dicho, vamos a invitar a Geo, porque él como que no sé, te sentimos muy adecuado para este tema y por eso quisimos invitarte. Muchas gracias, Geo. ¿Quieres decir algunas palabras? Si usted desea saber más, así como en algún comercial, puede consultar algunos videos que el gobierno del estado en la página de Sedeculta está publicando, que son bastante interesantes. Obviamente habría elementos discutibles, pero enriquece mucho. Y también que consulten libros y artículos que hay en internet para informarse un poco más en la próxima exposición de Hanuchi en la escuela. Excelente. Pues muchas gracias. Entonces nos estamos viendo en el siguiente podcast. Mi nombre es Pablo Pasarelli. El día de hoy me acompañó Giovanni Valderas, y también el queridísimo, elegante, estudiante, el protector del Santo Grial, Janiel Cervantes. Nos despedimos, esperamos que les vaya muy bien y muchas gracias. Nos vemos la siguiente. En estos momentos se va el tren de la historia. Pero no te preocupes, regresaremos muy pronto.